Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Tenemos esta vez noticias con respecto a Bill Gates. Comentanos un poquito de qué se trata ahora. Bien, hoy quería compartir con ustedes una noticia que creo que no debe pasar desapercibido, no solo para los estadounidenses, sino para la región en general, más cuando particularmente si algo caracteriza a América Latina, es su constante tendencia a querer escudarse en el dólar como moneda de parámetro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se afecta la economía americana, particularmente de Estados Unidos, se afecta también el resto de las economías que en mayor o menor medida terminan dependiendo de lo que es justamente la posición que posee dicho mercado de divisas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es importante entender este fenómeno para comprender la magnitud de lo que está sucediendo actualmente en este conflicto, entre comillas, de Estados Unidos y el cambio climático. Pongan 15 comillas adelante y 15 comillas atrás. Bien, vamos a pasar a desarrollar qué es lo que está sucediendo. En efecto, Bill Gates está presionando para que se genere de fondo el cambio estructural que requiere el Green New Deal. Green New Deal o el nuevo contrato social verde que fue promovido particularmente por Ocasio Cortés. Aquí se ha visto que Biden se ha mostrado más que favorable a dicha implementación de infraestructura, llegando incluso a reconocer en ruedas de prensa que poco y nada le interesa que una nación quede finalmente subsumida en la miseria en tanto y en cuanto se alcancen los objetivos planteados de cara al 2030. Aquí donde va a aparecer curiosamente Bill Gates, este magnate, a poner la frutilla del postre, porque en esencia el multimillonario lo que ha ofrecido es aportar 1.500 millones de dólares adicionales si los legisladores de la Cámara de Representantes se unen a los demócratas para aprobar los proyectos de ley de infraestructura. Información que surge esencialmente de CNBC. Lo que hay que rescatar acá es que el fondo de inversión que ha generado que Bill Gates y que se ha comprometido a aportar tiene, por la particularidad, supuestamente el destino de bajar las reducciones de CO2 que emergen de Estados Unidos. Esto es cómo se presenta el proyecto. Una suerte de activismo filántropo en pos de salvaguardar la atmósfera de los contaminantes que generan ciertos tipos de industrias. Así está presentado. Pero hay que hacer una serie de salvedades, porque más allá de que estos magnates, y quiero incluir, por ejemplo, también a Greta Thunberg, que son aficionados a los vuelos privados, hoy se está demostrando que en realidad dicha industria aeronáutica es de las más contaminantes en sus propios términos. Pero quiero rescatar el punto esencial de la noticia de hoy, que es el siguiente. En este proyecto de infraestructura que estamos hablando de cifras astronómicas para reformar la infraestructura de todo Estados Unidos, quiero aclarar. O sea, es un proyecto que me sorprende enormemente la liviandad con la que los americanos lo han tomado, porque es esencialmente centralista. Un país que se ha vanagloriado de ser una confederación y de la independencia de sus estados internos, ha sucumbido al poder centralizado en Washington. Pero bueno, eso sería materia de otro análisis y analizar quizás también qué está sucediendo actualmente con la famosa democracia. Pero yendo al punto de fondo, es que el proyecto en cuestión de modificación de la infraestructura todavía no ha sido aprobado por el Congreso, ya que depende de la Cámara de Representantes, donde allí incluso se está dividida lo que es la mayoría demócrata. Entonces, aquí donde aparece la presión y podemos decir entre comillas extorsión económica que trasciende según el medio The Wall Street Journal, en el cual Bill Gates dijo que el fondo que él aportaría a Estados Unidos estaría administrada por Breakthrough Energy. Dicha firma que propone justamente gastar esta cifra, insisto, 1.500 millones de dólares durante 3 años, está consolidada a partir de lo que ha sido la fusión de varias organizaciones ambientalistas que han contado tanto con la fundación como con el financiamiento de Bill Gates. Es decir, Breakthrough Energy, este fondo de inversiones que colisiona y a una serie de organizaciones ambientalistas, es esencialmente financiado
por Bill Gates, con la particularidad que este fondo de inversión lo que propone es la administración público-privada. Es decir, Bill Gates lo que está haciendo es anticiparse a lo que es cualquier proyecto de licitación para tomar hacia sí todo lo que va a ser el manejo, no solo de sus fondos privados, que ya está intentando implementar una infraestructura en su favor, en favor de su proyecto ideológico, sino a su vez tomar la administración de fondos públicos, porque este es el fondo, este es el quid de la cuestión. Para que se entienda en términos muy sencillos, es como si yo creo una organización, pensemos la Resistencia Radio, y yo luego presento al proyecto de la legislatura de Córdoba toda una serie de aportes prometiendo que si deciden apoyar que la Resistencia Radio administre los fondos públicos y privados para la infraestructura de la provincia de Córdoba, la Resistencia Radio les va a donar una serie de dinero, que en realidad no es donación, porque termina volviendo hacia mí, que voy a ser en última instancia el beneficiario y quien toma el control de dichos fondos. Y esto es lo que está promoviendo en este momento el activista Bill Gates. Los proyectos de Breakthrough tendrían que competir claramente con otros fondos solicitantes, pero tiene una particularidad, porque en lo que presenta Breakthrough es la siguiente característica. Van a incluir también una suerte de combustibles libres de emisiones para aviones y tecnologías para absorber el dióxido de carbono en el aire, que es una tecnología que en este momento se estaría patentando en beneficio solo de Bill Gates y algunos que otros magnates a nivel mundial. Es decir, uno cuando empieza a ver qué hay detrás de esta suerte de agenda verde, se observa que en realidad es una competencia financiera por el patentamiento y la consolidación de ciertos oligopolios, porque una vez que toman ya la protección estatal de dichas patentes, particularmente combustibles de aviones que no contaminen o sistema de reabsorción, luego, ¿quién podría entrar a competir en dicho mercado? Recuerden la forma en la que funciona el pensamiento de Bill Gates, mucho antes de que surja la agenda verde, cómo se manejó Microsoft con el tema de las patentes y las pequeñas empresas que querían salir a competir contra su sistema operativo. De hecho, es muy gracioso porque recuerdo incluso la parodia que se realiza en su momento en Los Simpsons. Entonces, de Estados Unidos. Que en dicha reforma estructural también hay que tener en cuenta el siguiente punto. Esto beneficiaría en forma directa al mercado chino, porque China es actualmente quien ostenta el 75% de la producción y control total a nivel global de lo que son los metales raros necesarios para la implementación de energías verdes. Entiéndase, autos eléctricos, energía eólica, paneles solares que requieren esencialmente de cobre, cobalto y litio, más una serie de metales extraños que son oriundos, son 17 en total, oriundos esencialmente de la región de China. China, que es el mercado más contaminante, es quien terminaría tomando para sí el beneficio de este cambio de infraestructura. Y a Estados Unidos lo volvería dependiente del Partido Comunista Chino. Algo que incluso algunos demócratas ya empiezan a advertir, más allá del rechazo masivo del espacio republicano. Y también para finalizar, ya con esto ya corto con el análisis, es que todo esto se da porque justamente Biden ha considerado que la mayor amenaza de Estados Unidos es justamente el cambio climático antropogénico. Y acá yo cierro con un dato. Según los estudios científicos más verídicos, no me refiero al consenso científico de la IPCC, que es un órgano ideológico tal como la OMS o tal como la ONU, digo esto porque hay algunos sectores pro vida que son muy curiosos, como que cuestionan la OMS, pero no cuestionan la IPCC. Como que parece ser que hay órganos globalistas buenos y órganos globalistas malos, según la conveniencia discursiva. Cosas que a mí el día de hoy me sorprende enormemente. Pero bueno, citando nuevamente con la científica Judy Carry, Biden dice que el cambio climático antropogénico, particularmente las emisiones de CO2, son la mayor amenaza de Estados Unidos. Y esto implica tener que eliminar a la propia economía estadounidense con tal de salvarlos. Un dato. El CO2 que hay en la atmósfera en este momento
el CO2 que hay en el atmósfera representa el 0,04% de la misma, es decir, del 100% de la capa atmosférica, el 0,04% es CO2. Y de ese 0,04%, solamente el 0,01% es de la actividad humana. Es decir, el 0,01% del 0,04% del CO2 que hay en la atmósfera es producto de la actividad del hombre. Y sin embargo están dispuestos a aniquilar la economía y el bienestar de las poblaciones con tal de seguir el gran mito instaurado por la élite globalista. Nada más, caballeros. Excelentísimo. Les recordamos a toda la gente que que estos videos los hacemos en vivo por twitch.tv/la-resistencia y luego se suben a nuestro canal de YouTube, La Resistencia Radio. En la descripción tienen todas nuestras redes sociales y métodos de apoyo. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.